Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida de nuevo a mi canal y al curso de programación desde cero. Si no has visto todavía el primer vídeo, haz clic aquí para ver la primera parte de este curso de programación paso a paso desde cero. En ese vídeo veíamos qué es la programación, las variables, funciones, condicionales y demás cosas. En el vídeo de hoy vamos a ver otros temas para complementar los conceptos de iniciación a la programación. ¡Empezamos! ¿Qué son los bucles? En ocasiones nos interesa que ciertas partes de nuestro código se ejecuten varias veces dependiendo de una condición. Ahí es donde entran los bucles para ayudarnos. Dependiendo del caso de uso, necesitaremos un tipo u otro. A continuación vamos a ver cuáles son y unos ejemplos prácticos de uso. Existen tres elementos que controlan el flujo de ejecución del bucle. Primero de ellos es la inicialización, que es la que fija los valores con los que ejecutamos el bucle. El segundo es la condición de permanencia. Y el tercero es la actualización de la variable que controla esa condición. El primer bucle que encontramos es el bucle while. Como su nombre en inglés indica, mientras se cumpla una condición, se ejecutará el código que nosotros pongamos entre llaves. Entonces su estructura es tener una variable, por ejemplo, condición, después while, condición, las llaves y el código que queramos ejecutar. Siempre que se cumpla esta condición, se va a ejecutar esto. Por tanto, si aquí ponemos while true, esto se estaría ejecutando infinitas veces. Y es un error bastante común en la programación, detectar si tenemos un bucle infinito. Entonces veamos un ejemplo. Vamos a poner como condición que i es igual a 1. Mientras i sea menor de 11, queremos que imprima el número, es decir, i, y después de que lo haga, vamos a actualizar esa variable que controla la condición. Entonces va a decir que que le incremente 1. Entonces vamos a crear una función que sea bucle while y le vamos a pasar un número por parámetros. Aquí vamos a tener una variable i de índice que vamos a inicializar a 0. Vamos a tener el while de que si i es menor que num, lo que tiene que hacer es imprimir la i, el número actual, y después incrementamos i. Por tanto, ahora vamos a llamar a bucle while y le vamos a pasar el 11 y esto nos devuelve los números del 0 al 10. Como puedes ver, empieza en 0 ya que i vale 0, comprueba que i es menor que número, 0 es menor que 11, que es lo que le estamos pasando por aquí, lo imprime y después lo incrementa. i es 0 más 1, vale 1. Vuelve a entrar al bucle y ahora i vale 1. ¿Y sigue siendo menor que número? Sí, entonces lo imprimimos que el número. Lo imprimimos, en este caso vale 1, lo incrementamos, ahora vale 2 y volvemos otra vez a comprobar. I vale 2, es menor que 11, sí, pues volvemos a imprimir y así hasta que llega al número 11, el cual ya no cumple la condición y lo que hace es salirse. Esto es el bucle while. Vamos a ver otra estructura. Tenemos el bucle o la estructura do while. Es muy similar al bucle while, lo único que tiene, digamos, una primera ejecución que hacemos dentro del bloque del do y luego ya hace el while. No es muy común utilizar este tipo de estructuras, pero bueno, te lo voy a presentar por si en algún momento lo encuentras en código que vayas haciendo. Entonces vamos a crear la función do while. De nuevas le pasamos un número. Dentro vamos a tener i, que va a valer 0. Y lo que vamos a hacer es imprimir, primero de todo, console log i, imprimimos el valor e incrementamos. Y luego tenemos el while, que es el que va a hacer la comprobación. I es menor que num y terminaría. Y aquí cerramos la función. Entonces ahora si llamamos a do while y le pasamos 11, vemos que el resultado es igual que el anterior, imprime del 0 al 10. Pero si ahora llamamos a do while con 0, nos imprime el 0. Pero date cuenta que la comprobación comprueba si el número actual es menor que número. Entonces en este caso i, que vale 0, ¿es menor que 0? No lo haría. De hecho, si esto lo cambiamos y ponemos while menor y aquí imprimimos el número y luego llamamos a i++,
vemos que no se imprime nada. Porque 0 no es menor que 0, es una condición falsa, entonces no ejecuta nada. Pero haciendo el do while, estamos ya diciendo que por lo menos ejecuta la primera vez y luego ya compruebas si las siguientes sirven o no. Y ahora vamos a la estructura de bucle más utilizada, creo yo, que es el bucle for. Es una sentencia especial pero muy potente. Nos permite resumir en cierta manera en una sola línea lo que haríamos con un bucle while. La sintaxis es la siguiente. Escribimos for y entre paréntesis tenemos una inicialización, punto y coma, una condición de permanencia, punto y coma, y la actualización. Y luego entre llaves tendríamos el código que queremos ejecutar. Entonces veamos un ejemplo de ese primer bucle while que hicimos anteriormente, de imprimir del 0 al 10 los números, pero con el bucle for. Entonces vamos a crear una función bucle for, le pasamos de nuevo un número, y aquí llamamos a for, let i es igual a 0, la condición de permanencia es que i sea menor que número, y la actualización es i más más. Y aquí escribimos pues, la impresión del número por pantalla. Si ahora llamamos a bucle for de 11, tenemos el mismo resultado que teníamos antes, pero como más elegante, en cierta manera. Es muy común que en tus desarrollos utilices mucho este tipo de bucle. Es muy común que utilices este bucle en tus desarrollos para recorrer arrays o arreglos. Pero si no se tienen cosas en cuenta, nuestro código puede ser un poco, digamos, ineficiente y con unos pequeños detalles podemos destacar y hacer nuestro código más eficiente en tiempos de ejecución y gasto, digamos, de procesamiento. Lo primero es saber qué es un array. Un array no es más que es una estructura de datos en la cual podemos almacenar en diversos slots o diversos huecos variables, datos, otras estructuras de datos, etcétera. Piensa, pues como dije en otro vídeo, como una cajonera donde en cada hueco de esa cajonera pues guardas, ya puede ser un número, un texto, otro objeto, otro array, pero lo tienes todo, digamos, encapsulado en la misma variable y puedes trabajar con ella. Entonces los arrays se suelen escribir así, por ejemplo, array igual a entre corchetes. Y nosotros podemos acceder a esos elementos con array corchete y la posición. Los arrays empiezan en 0. Entonces un array de 5 elementos, sus valores serían el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. El primero es 0, el último es 4 y la longitud total es 5. Tened en cuenta porque lo vamos a utilizar bastante a lo largo del vídeo. Entonces, por ejemplo, en array 0 podemos poner 1. En array 1 podemos poner 2. Y así, ¿no? Y para acceder a ellos, igual, array c de 0 nos devolvería el 1, que es lo que hemos almacenado aquí. Otra forma de construir arrays es llamar a la clase core, a la clase primitiva array, y pasarle un valor. Si le pasamos un valor, lo que vamos a hacer es, le vamos a pasar, digamos, la longitud que va a tener ese array. Por ejemplo, un array de 10.000, pues será un array de 10.000 posiciones. Y esto lo vamos a utilizar para enseñarte algunas buenas prácticas. Vamos a crear un objeto que dentro tiene un array. Y ese array es un array de 10.000 posiciones. Es un objeto bastante grande y que ocupa espacio en memoria. Creamos un bucle for que empiece en 0. Se mantenga siempre que la posición, digamos, el valor actual sea menor que la longitud del array dentro del objeto. Y eso lo hacemos con esta función. Y actualizamos la condición con i++. Y aquí vamos a ir accediendo posición a posición de esta manera y en cada una de ellas vamos a poner hola. Aquí hay varios puntos donde estamos perdiendo rendimiento. El primero de ellos es en la comprobación de la longitud. Que por cierto, dada mi dislexia, lo he puesto mal. Esta comprobación la va a estar haciendo cada vez que pasemos de un elemento a otro. Pero la longitud no va a cambiar. Entonces no es necesario que esté siempre llamando a este método aquí, ya que eso pues requiere un tiempo. Lo ideal sería cachear esta longitud. Podemos tener aquí let longitud igual a objeto un array.length.
Y esta longitud la ponemos aquí. Ahí ya nos estamos ahorrando un paso. De hecho, para hacerlo más elegante, esto lo podríamos tener aquí, donde estamos haciendo la inicialización del bucle. Tenemos inicializado el index, pero nada nos impide poner aquí una coma, ojo, una coma, no un punto y coma, y poner longitud igual a objetoArray.length. Porque esto solo lo va a hacer al principio. Esto solo lo va a hacer al principio, entonces no lo va a ejecutar en cada línea. Pero esta comprobación de aquí sí que la va a hacer línea a línea. Si lo cacheamos, pues nos ahorramos ya un paso. Y otra optimización que podemos hacer es el acceso al array dentro del bucle. Nada nos impide escribir aquí un array y que esto sea obj, un array, y aquí no tenemos que entrar dentro del objeto, porque cada vez que entramos en un objeto que tiene a su vez dentro otras estructuras, pues cada paso es un acceso, digamos, a memoria en el cual pues perdemos milésimas, micras de segundo, pero bueno, no deja de ser pues una pérdida que nos podemos ahorrar de esta manera tan sencilla. Si no me crees, podemos verlo con el operador console.time, con el cual podemos jugar para que nos muestre el tiempo exacto entre que se inicia la ejecución y finaliza. Vamos a verlo de una manera y de otra para que lo compruebes por ti mismo. Vamos a crear una función batPerformance. Y dentro de aquí vamos a llamar a console.time y vamos a poner bat. Y hacemos la ejecución. Que era for... Bueno, nos falta crear el objeto aquí. Cons objeto. Un array. New array de 10.000 elementos. Entonces, for let i igual a 0 y menor que obj.unArray.length y más obj.unArray de i igual a hola. Y cuando esto finalice, vamos a llamar a console.timeEnd con el mismo nombre que hemos puesto arriba, bath. Y ahora vamos a crear la función goodPerformance. Console time good. Ahora aquí vamos a hacer los cacheos que habíamos dicho antes, es decir, let un array es igual a obj.unArray. Creamos el bucle for let i igual a 0 y longitud igual a unArray.length, siempre que i sea menor de longitud, e i más. Aquí vamos a acceder a un array i igual a hola y finalizamos con console.timeEnd de good. Muy bien, pues ahora vamos a llamar a estas dos funciones y vamos a ver qué es lo que sale. Si llamamos a batPerformance, nos imprime 1 milisegundo, y si llamamos a goodPerformance, nos imprime 0 milisegundos. Aquí no se ve del todo claro porque, bueno, pues el runtime que estamos utilizando no muestra más valores, pero vamos a copiar todo esto y vamos a ir a la consola del navegador. Abrimos una ventana en blanco en about blank. Vamos a inspeccionar. Nos vamos a la consola. Hacemos esto un poco más grande y pegamos aquí todo el código. Le damos y puedes ver que bath ha tardado 0,5 milisegundos y good ha tardado 0,3 milisegundos. Es algo pequeño, pero date cuenta que no hemos hecho prácticamente nada. Simplemente hemos hecho un cacheo de la estructura, el acceso al array dentro del objeto lo hemos cacheado y también su longitud. Han sido dos pequeños pasos y eso nos ha hecho ahorrar pues casi la mitad.
Si esto fuera más grande, imaginemos que este array, en lugar de... Vamos a recargar y pegar. Y en vez de este array de ser de 10.000, vamos a hacer que sea de 1.000.000. Y ejecutamos. Pues aquí se ve claramente que es prácticamente la mitad. En la versión mala ha tardado 4 milisegundos y la buena 2 milisegundos. Y no hemos hecho nada, la estructura es la misma, únicamente hemos cacheado el acceso y cacheado la longitud para que no haga esa comprobación a cada vez. Ten en cuenta que esa comprobación la va a hacer 1.000.000 de veces, tanto la longitud del array y también el acceso a la estructura dentro del objeto. Vamos con otra estructura de bucles más concreta de JavaScript. Esto se introdujo en la versión 5 de ECMAScript y es una función especial que pertenece a la clase array. Nos permite iterar dentro de un array de manera secuencial. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginemos que tenemos mi array y este array tiene el 1, el 2, el 3 y el 4. 4 elementos del 1 al 4. Y lo queremos recorrer de una forma más funcional sin tener que crearle esa estructura de for y tal, ¿no? Entonces podemos directamente dentro de mi array, ya que es un array, tiene todos los métodos de la clase array, del prototipo. Si llamamos a for each y le pasamos una función de callback, esta función va a recibir dos parámetros. Uno es el elemento, vamos a llamarle ítem, y otro es el índice, vamos a llamarle index. Y ahora podemos ejecutar aquí lo que queramos. Por ejemplo, console.log, el valor de la posición index es element, ítem. Y como puedes comprobar, pues nos devuelve línea a línea el recorrido del array con la función que queríamos ejecutar. Esto, por supuesto, lo podemos hacer mucho más elegante utilizando ECMAScript 6, cambiando esa función por una arrow function y cambiando el texto por un template string. De hecho, lo podemos hacer rápidamente de esta manera. Recordar que esto es una interpolación de variables. Entonces no es necesario que concatenemos nada, sino que simplemente podemos escribir todo con las comillas invertidas. Y luego esta función se puede eliminar, decir item index y aquí usar una flecha. Y nos devuelve exactamente lo mismo. ¿Qué utilidad tiene esto? Vamos a verlo con otro ejemplo. Imagina que tienes un objeto y quieres recorrer todos los valores de las propiedades que tiene ese objeto. Por ejemplo, el objeto puede ser libro y tener un título: aprendiendo JavaScript. Tendrá un autor, que será Carlos Azaustre. Tendrá un número de páginas, que será 100. Una editorial, que puede ser carlosazaustre.es. Y un precio, que sea 24,90. Vale, ¿cómo iteramos? ¿Cómo iteramos un objeto? Con for each no podemos, porque for each es de la clase array. Un objeto no es un array. Entonces necesitamos que estas propiedades del objeto sean un array. Eso lo podemos conseguir con una propiedad que tiene la clase object. En concreto, una función que se llama getOwnPropertyNames. Esto nos va a devolver un array con todas las propiedades del objeto, y con otra función, getOwnPropertyDescriptor, nos devuelve el valor. constProps será igual a object.getOwnProperties, property names de libro. Y ahora estas props podemos usar for each, y para cada name vamos a tomar el valor de object.getOwnPropertyDescriptor. Le pasamos el objeto, que es libro, y le pasamos el name actual y queremos el value. Y por último, imprimir la prop name contiene valor. Y si lo vemos aquí, pues vemos la prop título contiene aprendiendo JavaScript, la prop autor contiene Carlos Azaustre, etcétera, etcétera, etcétera. Como ves, ha sido una forma de transformar
un objeto a array y poder utilizar for each para recorrer esas propiedades. Además de for each, tenemos el for in. Con esta nueva función que apareció en ECMAScript 6, si no recuerdo mal, nos permite hacer lo mismo que hemos visto, pero de una forma más sencilla. La sintaxis sería como un bucle for, pero que se le pasa esta estructura, for key in object. Es decir, para cada clave en un objeto quiero que hagas algo determinado. Entonces, como el objeto es libro, lo ponemos así y vamos a decir let prop para que sea parecido a lo que hemos visto antes y escribimos console log la propiedad, la prop contiene libro. Libro no, porque nos diría object. Lo que tenemos que hacer es poner libro entre corchetes prop. Y de esta manera sí que nos devuelve lo mismo que hemos visto anteriormente. Bueno, pues hasta aquí ha sido la clase de bucles. Ha sido un poco larga porque quería cubrir un poco pues las estructuras de bucles, las sentencias de bucles más utilizadas y en concreto estas dos últimas de for que son bastante utilizadas en JavaScript. Son muy propias de este lenguaje, además con el for each y el for in se utilizan muy a menudo, sobre todo pues en desarrollo web. Espero que te haya gustado el vídeo, si es así y te ha servido, no olvides darle a like, suscríbete para no perderte ninguna de las clases que vienen y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!